Muy bien, llegamos a esta bolilla que es la bolilla, mi bolilla favorita. Tengo ya una hora en un video público hablando exactamente de lo mismo que vamos a hablar ahora. Estuve pensando muy seriamente si remitirlos a ese video o hacer uno nuevo. Sinceramente creo que lo mejor es hacer un video nuevo para que sigamos con este ritmo que estamos manejando y creo que también porque ustedes se merecen un video hecho y pensado para ustedes. Bien, ¿qué venimos viendo? Este video tiene la ventaja, a diferencia del otro, de que se asienta en lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? ¿Qué venimos trabajando? Nosotros venimos trabajando desde hace un par de clases en la causa del acto jurídico, en la causa de la relación jurídica, y dentro de la causa de la relación jurídica habíamos estado hablando del hecho jurídico. Dentro del hecho jurídico habíamos hablado del hecho humano y del hecho natural. Dentro del hecho humano habíamos hablado del acto involuntario y del acto voluntario. Nos quedamos un buen rato. Dijimos qué es la voluntad, ¿no? El discernimiento, intención, libertad, exteriorización, que los vicios, ¿no? Que el discernimiento o lo tenés o no lo tenés, según la doctrina, obviamente, el error, el dolo, la violencia. Esto, chicos, les digo, creo que ya se los dije, si hacen un cuadrito en donde vayan poniendo todo esto, se pueden hacer un mega cuadro muy bonito. Vamos a ver si me da a fin de año hacer algunos cuadros bonitos con números de artículos, esas cosas que a mí no me gustan, pero bueno. Y dentro de los voluntarios habíamos visto que estaban el ilícito y el lícito. Y dentro del lícito habíamos visto que había dos, ¿no? Aquel que tiene una intencionalidad jurídica y aquel que tiene una intencionalidad fáctica. En términos generales, creo que algo les dije, pero la intencionalidad fáctica tienen todos, pero el acto que tiene como principal motor, como principal idea, como principal direccionamiento, la intencionalidad jurídica, le vamos a llamar acto jurídico. Y el acto que tiene como principal direccionamiento, como principal intencionalidad, le vamos a llamar simple acto lícito. ¿Qué es lo que ya tenemos que saber? Tenemos que saber esto de voluntario. Se desprende de todo esto nuestra definición de acto jurídico. Antes de ir a la definición, el programa nos pide al acto jurídico su trascendencia en el mundo del derecho, su relación con el dogma de la autonomía de la voluntad. El acto jurídico, que es este acto que tiene intencionalidad jurídica, esta intencionalidad jurídica está directamente ligada con lo que yo quiero. Esa es la razón por la cual el acto jurídico va a ser tal vez el átomo de todo esto de lo que estamos hablando, porque va a ser allí donde se va a condensar lo que yo quiero, lo que yo busco, y la manera en la que yo voy a terminar utilizando al derecho como un instrumento para mejorar mi vida o para acceder a las cosas que yo quiero o necesito. Entonces, el acto jurídico que condensa esta intencionalidad jurídica como tal vez la gran herramienta de regulación de los derechos que tenemos los particulares. Es por eso que lo relaciona con la autonomía de la voluntad. No me gusta la palabra dogma ahí metida, no existe un dogma de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es una consideración que tiene el derecho según la cual sostiene que las personas somos lo suficientemente libres y tenemos cierto grado de esfera de libertad para regular nuestros propios derechos. Entonces, los contratos son básicamente eso, ¿no? Nosotros agarramos y decimos regulamos nuestros propios derechos sin necesariamente intervención constante del ordenamiento jurídico que nos diga qué hacer y qué no hacer. Entonces el acto jurídico va a ser el que va a canalizar eso, porque yo en el hecho jurídico, yo no voy a estar pendiente en el hecho natural
si quiero o no quiero las consecuencias. En el hecho involuntario tampoco. En el hecho voluntario sí, pero en el hecho voluntario ilícito tampoco le voy a tener en cuenta lo que quiere la persona, porque justamente el derecho no va a amparar ese tipo de situaciones. Y en el ilícito aparece esta disyunción, que es tal vez la más importante que ustedes sepan identificar en este preciso momento, después de que veamos la definición de acto jurídico. Entonces, acto jurídico es el acto voluntario, acto voluntario lícito, que tiene como finalidad inmediata si tuviera colores, subrayaría voluntario, lícito y finalidad inmediata con 3 colores distintos, porque son los 3 grandes elementos que vamos a ver del tema, que tiene como finalidad inmediata provocar el nacimiento, la modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bien. Entonces, veo que cuando yo lo veo parece que está bien, pero en el video como que se está todo yendo para abajo. Bueno, ya vamos a ver si arreglamos eso. Entonces, ¿cuáles son las cosas a tener en cuenta de este concepto? Este concepto es el concepto legal, no un concepto que inventé yo, nada por el estilo. Está en el artículo 259 y quiero que esto quede muy importante. No podemos olvidarnos de estas palabras cuando hablamos del concepto. Ustedes saben que a mí me encanta cambiar las palabras, ser flexible en la manera en la que me expreso de las cosas. Ustedes saben que yo no soy de ajustarme demasiado, pero este conceptito así como está, es bastante importante que comprendan que estos elementos no son casuales, ¿no? No es que yo puse estas 3 palabras y las subrayé por nada, porque en la teoría del acto jurídico que nosotros manejamos, y en esto también, bueno, ya les voy a hacer esa aclaración un poquito después. Nosotros nos enfocamos en que el acto jurídico tiene tres elementos o 3 requisitos de existencia. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos estos requisitos, el acto jurídico no es acto jurídico, es otra cosa. ¿De qué estaríamos hablando? Estamos hablando de que el acto jurídico necesita ser voluntario, lícito y con intencionalidad jurídica. ¿Por qué les voy a poner la cosa en latín? Porque así la van a encontrar lamentablemente en los libros. Yo odio seguir utilizando cosas en latín, así que vamos a poner voluntario, lícito y con intentio iuris. Si no es voluntario, vamos a tener un acto involuntario, no un acto jurídico. No es que vamos a tener un acto jurídico involuntario, no, vamos a tener un acto involuntario. Este acto involuntario tiene su propia regulación, como vimos en la clase pasada, el acto involuntario, antepasada. El acto involuntario se rige por la parte de responsabilidad del acto involuntario, cuando hubiese habido algún tipo de enriquecimiento o cuando hay algún tipo de circunstancia alrededor de la situación económica de la víctima o del victimario que haría equitativo algún tipo de reparación. Si no tenemos acto lícito, no tenemos un acto jurídico ilícito, tenemos un delito. No es un acto jurídico, un delito. Un delito es otra cosa. Un acto voluntario a veces, involuntario a veces, pero es otra cosa y tiene otra regulación. Los delitos se regulan en el Código Civil, en la parte de responsabilidad civil y en otras ramas del derecho, en el derecho penal. Pero nosotros no tendríamos por qué pensar en clave de acto jurídico. Y si yo no tengo la intención inmediata o finalidad inmediata de provocar una situación o relación jurídica, lo que yo tengo es un simple acto lícito. Entonces, estos 3 elementos, si yo digo cualquiera de estos 3 elementos de una manera equivocada, si me olvido de decir que el acto jurídico es el acto voluntario que tiene por finalidad inmediata provocar el nacimiento,
modificación o extinción de las relaciones jurídicas, es decir, me olvido de la parte del lícito, no estoy hablando de un acto jurídico, puedo estar hablando de un delito. Entonces, estas tres palabritas no me voy a poder esforzar lo suficiente en que ustedes recuerden que son totalmente fundantes del acto jurídico. Ahora vamos a analizar este tema. Estoy seguro que algo ya lo mencioné cuando estábamos viendo el tema del simple acto lícito. Se suele decir que el simple acto lícito tiene intención fáctica, lo cual es verdad, pero también podríamos decir lo mismo del acto jurídico. El acto jurídico también tiene intención fáctica, ¿no? Por más que yo cuando vaya a comprar una gaseosa tenga intencionalidad jurídica de adquirir el derecho de dominio sobre la gaseosa, estoy casi seguro que me importa mucho más que el derecho de dominio tomármela, ¿no? Y eso ya es de alguna manera una manifestación de mi intención fáctica antes que de mi intención jurídica. Pero, ¿qué es lo que quiero que quede claro al respecto? En el acto jurídico siempre va a haber central en toda la actividad de la persona un respeto por el derecho y una intención de que el derecho regule de manera legítima la relación jurídica. Porque de la misma manera en la que yo podría irme a comprar una gaseosa, podría prepararla en casa o podría, supongamos, o podría robármela. Entonces, ¿cuándo vamos a tener simples actos lícitos? Vamos a tener simples actos lícitos cuando mi actividad provoca situaciones o relaciones jurídicas. Sí las va a provocar, pero las va a provocar en un contexto extrajurídico. Las va a provocar no porque yo tenga la intencionalidad de someterme al derecho, sino porque la ley ya previó que esas circunstancias en las que yo estoy van a estar reguladas por el derecho. Entonces, la intentio facti la intención fáctica en el simple acto lícito es superior hasta el punto tal de que la intención jurídica del sujeto queda total y completamente desplazada, y de hecho la razón por la cual se provoca el efecto jurídico no es por el sujeto sino por el derecho. Cuando yo al comprar la gaseosa adquiero el derecho, lo adquiero porque yo quiero, lo adquiero porque es una manifestación de mi voluntad. En cambio, cuando yo al pescar un pez lo pongo en mi balde de peces con los que pretendo comérmelos, no he realizado ningún acto que manifieste de alguna manera mi intención de adquirir un derecho real sobre el pez, ¿no? Un derecho de dominio, un derecho de ser dueño. Pero el derecho, ¿qué dice? No me importa si vos querés ser dueño o no del pez. ¿Por qué? Porque hay un artículo que dice que toda persona que se apropia de un animal de la naturaleza adquiere su derecho, adquiere su dominio. Y se acabó, y se acabó. Y no es porque yo lo quiera o no. Si yo nazco, bueno, nacer no es tanto un acto voluntario. Si yo me suicido, hay un montón de relaciones jurídicas que van a nacer, un montón de situaciones jurídicas que van a nacer. Este ejemplo del suicidio me pareció una genialidad que algún día un alumno, creo que fue Juan Cruz Bulacio, que ahora está en el centro de estudiantes, me dijo, ¿y un suicidio sería un simple acto lícito? Me pareció una reflexión muy por fuera de la caja habitual, ¿no? Siempre damos el ejemplo de la pesca, del poema, y de repente el chico salió con eso y me pareció bastante interesante. Efectivamente, si yo me suicido, ¿es voluntario? Sí, es voluntario, ¿no? Relativamente, podemos discutir eso. ¿Es lícito? Sí, es lícito, no hay una prohibición expresa del suicidio. Tenemos todo un aparato del Estado y todo un aparato de cuestiones que intentan frenarlo, porque es una cosa muy triste. Creo que ya hablamos un poquito cuando hablamos de derechos y actos personalísimos. Les comenté, yo tuve un estudiante que se suicidó y la verdad que a mí me duele muchísimo el suicidio, pero en términos generales no es ilícito. Y hay intencionalidad jurídica, y miren chicos, yo no puedo estar en la mente de un suicida ya, pero estoy casi seguro que una persona que toma la determinación de finalizar su vida no lo hace con ninguna vista judicial, no lo hace con ninguna vista jurídica. Pero se producen consecuencias jurídicas, se producen un montón de consecuencias jurídicas. Desde el seguro de sepelio, desde
la herencia, desde la extinción de algunos derechos, se producen un montón de cosas. Con la escritura del poema, para tener un ejemplo menos angustiante, si yo escribo una obra, tengo un librito que estoy escribiendo ahora en mi computadora, ¿no? Si bien yo no voy a registrarlo en la Dirección Nacional de Registro del Autor, ni nada por el estilo, yo tengo mi libro ahí, eso lo creé yo, lo escribí 100%, cité algunas cosas, bueno, lo escribí yo al 100%. Por más que yo no haga nada al respecto, el derecho ya me reconoció mi derecho de autor sobre ese libro. Yo ya lo tengo el derecho de autor, ¿no? Lo único que falta es registrarlo, pero al derecho de autor ya lo tengo. Y no lo tengo porque hice algún trámite, y no lo tengo porque yo lo escribí para adquirir el derecho de autor. Yo cuando lo escribí, les voy a ser sincero, lo escribí como material de apoyo para este curso, pero como está incompleto no lo puedo liberar todavía, y realmente prefiero los videos, porque los videos son bastante más completos que lo que sea que les puedo haber escrito. Pero se entiende esta idea de que no es un acto jurídico propiamente dicho. Todo contrato, pero absolutamente todo contrato es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque al utilizar el vehículo del contrato, nosotros manifestamos nuestro interés de que nuestra relación jurídica sea normada, o que nuestra relación sea jurídica, ¿no? A ver, si yo... la convivencia es otro simple acto lícito. Si yo convivo con mi mujer 5 años, no hay una intencionalidad de que nuestra relación jurídica se regule por el derecho, pero el derecho dice, bueno, ya están conviviendo hace 5 años, en realidad hace 2, o sea, cuando convivimos los dos, les aplico el régimen de convivencia. Y eso no importa si nosotros tenemos intencionalidad o no. ¿Entiendes? Entonces, tenemos ya estos ejemplos de simple acto lícito y su diferencia es lo más importante. Y esto, que son los presupuestos de existencia, también tenemos que tener en cuenta que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque si ustedes van al libro, y acá viene la advertencia, si ustedes van al libro van a ver que el libro no está del todo organizado como está organizado el programa. Y eso fue una decisión pedagógica. Tengo un alumno que ya viene desde Civil 1 preparándose conmigo, está en Civil 3, y me dice que siempre me dedico los primeros videos o las primeras clases de lo que doy a criticar el programa. Y es verdad, ¿no? Yo soy muy criterioso y tengo miles de peros con los programas, ¿no? Pero en esto yo le doy la derecha al profesor. Esta unidad me parece que está mejor estructurada que como está estructurada en el libro. Así que ustedes me dirán, bueno, pero entonces ¿de dónde saco esto? Ustedes lo siguen sacando del libro, pero donde dice que un elemento esencial del acto jurídico es la voluntad, ¿no? O donde dice que un elemento esencial del acto jurídico es los sujetos, en realidad dice, ustedes trasladan esos sujetos a lo que nosotros les vamos a llamar requisitos de validez. Y todo lo que diga ahí sobre el elemento esencial sujetos en el libro, ustedes lo pueden decir igual en el requisito de validez sujetos que nosotros vamos a ver. Entonces, confíen en eso. Solamente que organícense en su cabeza principalmente, porque si no el profesor les va a decir en el final, y bueno, ¿y cuáles son los elementos esenciales del acto? Y ustedes van a decir, elementos esenciales son sujeto, objeto, causa y forma, y el profesor les va a decir no. Bien. Y les va a decir con razón, no. Bien. Bueno, ya existe el acto jurídico. Ya tenemos un acto jurídico, estamos seguros que es un acto jurídico y que no es otra cosa. ¿Qué sigue ahora? Ver si ese acto jurídico es válido. Y vamos a analizar, para saber si ese acto jurídico es válido, sus sujetos, su objeto, su causa y su forma. Bien, es importante que si nosotros tenemos un objeto que no se ajusta a las normas del derecho, un sujeto que no demuestra la capacidad jurídica necesaria, una causa frustrada, si tenemos cualquiera de esos elementos, no vamos a dejar de tener un acto jurídico, ¿no? Que sería lo que nos pasaría si nosotros no tuviésemos un elemento de existencia. Si nos falta algo de esto, si nos falta
o tenemos un defecto en el sujeto, en el objeto, en la causa y en la forma, lo que nosotros vamos a tener es un acto jurídico inválido. Y después vamos a ver qué pasa con los actos jurídicos inválidos, pero en términos generales, vamos a hacer más grande esto, en términos generales ya tenemos un acto jurídico y eso es lo importante. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta sobre los sujetos? Ya lo hemos hablado un montón a esto. ¿Cómo tienen que ser los sujetos? Los sujetos tienen que ser capaces. Y recordemos todas esas charlas que tuvimos sobre capacidad restringida, sobre la edad, sobre el menor, los 18 años, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si soy emancipado, etcétera, ¿no? De esto, para este momento lo estuvimos estudiando. Yo voy a tener capacidad siempre y cuando cumpla con los dos grandes requisitos. Dentro de lo que es la capacidad de derecho, siempre y cuando no haya algún tipo de prohibición o algo que me limite en mi capacidad de derecho, no se ve absolutamente nada, les pido disculpas porque tengo esa tendencia. Y por otro lado, la capacidad de ejercicio o la capacidad de hecho. Dentro de la capacidad de ejercicio, recordemos que necesitamos edad y salud mental. Vamos a resumir esto porque tenemos muchos videos hablando sobre esto. Ahora, además de capacidad, nosotros podríamos llegar a pensar en el concepto de legitimidad. La legitimidad es el reconocimiento del derecho para accionar en un determinado acto jurídico, es decir, la titularidad del derecho. ¿Quiénes son legitimarios para, supongamos, si a mí me lastiman, quién puede reclamar por esa lastimadura? Yo, a lo sumo mi esposa, representación mía, mis padres. Pero ustedes no son terceros no interesados, no convidados, son personas sin legitimidad. ¿Y a quién puedo demandar? Y a quien me lastimó. No los puedo demandar a ustedes, siempre y cuando ustedes no sean los que me hayan lastimado, porque ustedes no van a tener lo que se conoce como legitimidad pasiva. Bueno, la legitimidad también forma parte de la validez. Y por último, dentro de lo que es el análisis de los sujetos, y en esto tal vez sí podemos hablar un poquito de algo, está el tema de la representación. Ustedes recuerdan que hablamos un poco de la representación cuando hablamos de menores y cuando hablamos de algunas circunstancias de salud mental en la cual la situación es lo suficientemente apremiante como para poner un representante. Ahora, en la situación de representación, y no recuerdo si es un gráfico que hice este año y con ustedes o lo he hecho en otra materia porque es un fenómeno que se enseña mucho, en la representación lo que ocurre es que se desdobla un fenómeno que habitualmente está concentrado en una sola persona, que es la idea de ser sujeto de interés con la idea de ser sujeto de voluntad. Acá vamos a poner a otro sujeto de voluntad y acá vamos a poner a otro sujeto de interés. Bien. Cuando yo me voy a comprar para mí la gaseosa, yo soy tanto sujeto de interés como sujeto de voluntad. ¿Por qué soy sujeto de interés? Porque todos los actos que yo realice van a impactar directamente en mi patrimonio. De mi patrimonio va a salir la plata para la compra, a mi patrimonio va a ingresar la gaseosa. Y yo soy quien manifiesta la voluntad y quien realiza ese acto por sí mismo. En la representación este fenómeno se desdobla. Y mientras que el representado, que va a ser la parte de interés, va a ser el patrimonio que va a verse afectado, la parte de voluntad lo único que hace es poner su voluntad. Entonces, si yo soy el representante de la firma Clavos SRL, ustedes saben, mi sueño es tener una fábrica de clavos, si yo soy el representante de la fábrica Clavos SRL, todo lo que yo haga en nombre de Clavos SRL va a gravitar directamente en el patrimonio de esta empresa. Todo lo que el padre haga en representación de su hijo va a gravitar directamente en el patrimonio de su hijo.
Tenemos la representación legal, que es aquella que se impone legalmente, que es la de los padres contra los hijos, frente a los hijos. La judicial, que es aquella que se determina judicialmente en algunas situaciones extraordinarias, y la voluntaria, que es aquella que, por acuerdo de partes, se establece un representante. Existe la posibilidad muy remota que un solo sujeto de voluntad represente a ambos sujetos de interés. Digo que es muy remota porque esto está un poquito prohibido en el código, siempre y cuando no, porque ustedes imagínense, tengo el poder del que compra y el poder del que vende, empiezo a hacer las transacciones y salvo que yo tenga instrucciones muy claras de a qué precio quiere este vender y a qué precio quiere este comprar, yo no podría hacer eso porque me estaría beneficiando como que mucho, ¿no? Y estaría siendo muy conveniente tener las dos cosas, ¿no? Sí, hay que tener siempre cuidado con darle a alguien las dos espadas. Entonces, para evitar eso, la mayoría de las veces vamos a tener un sujeto de interés y un sujeto de voluntad por lado. Puede ocurrir que de este lado no esté desdoblado, entonces tengamos a un solo sujeto que representa sujeto de interés y sujeto de voluntad. Queda así. Y actúa con nosotros o interactúa con nosotros, que somos un sujeto de voluntad dividido o separado de un sujeto de interés, ¿no? En el fenómeno de la representación. ¿Por qué tenemos que tener esto en cuenta? Porque lo que haga este representante va a ser válido desde el punto de vista del acto jurídico en la medida en la que se ajuste a lo que se conoce como las límites de la representación. Uno, ¿qué puede hacer? Y uno puede actuar según lo que le dijeron que actúe. Yo, nuevamente, representante de Clavos SRL, ¿qué puedo hacer? Puedo comprar cosas para Clavos SRL, puedo vender cosas en nombre de Clavos SRL. Lo que no puedo hacer es comprarme cosas para mí. Lo que no puedo hacer es firmar como garante de Clavos SRL de mi auto o de mi departamento. Entonces, justamente, para la hora de tener en cuenta la validez de los sujetos, si vamos a tratar con representantes, lo que tenemos que ver es que esa persona tenga el poder suficiente para hacer lo que dice que va a hacer. Con respecto al objeto, acá sí tenemos algunas cuestiones más para decir. Con respecto al objeto, el Código Civil establece que para que un acto jurídico sea válido, el objeto debe ser lícito, posible dentro de las posibilidades jurídicas como materiales. La diferenciación que a mí sinceramente no me parece tan importante. No contrario a la moral y las buenas costumbres. Una cosa muy criticable. Y finalmente un agregado que nos separa del viejo código no puede afectar la dignidad humana. Un polémico agregado que realmente nos trae muchísimas cosas para reflexionar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un objeto que está directamente prohibido por el derecho, como por ejemplo, que hemos visto ya, la sangre. Si yo tengo un objeto imposible, ¿no? Un acto jurídico que tenga como objeto tocar el fondo del mar, saltar sin ningún tipo de apoyo 50 metros, hacer un pozo en la tierra de más de 11 kilómetros, que entre paréntesis les digo, el pozo más grande del mundo es de 11 kilómetros. ¿Por qué sé esto? Porque mi hermano es terraplanista y dentro de sus argumentos es decirme, pero vos sabías que nunca llegamos al manto, ¿viste? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando estudiaron geografía, el manto tiene más o menos 30 kilómetros y nos parece como, bueno, 30 kilómetros se llega en un toque. No, resulta ser que no se llega a tener en un toque. Y desde el punto de vista jurídico, si yo planteo una figura jurídica imposible, tales como, puedo pensar, el alquiler de una cosa pública, el embargo sobre la voluntad de la persona, me ocurre embargar las ganas de la persona, ¿no? Cada vez que la persona tenga ganas de escribir, eso pobrecito le hicieron a Dostoyevski una vuelta, cada vez que la persona tenga ganas de escribir, yo me apropio de lo que escriba.
No, bueno, no se puede hacer ese tipo de cosas. No diría que es ilícito, pero es jurídicamente imposible. No contrario a la moral y las buenas costumbres. ¿Qué es esto? Esto es una válvula. Y para eso, un poquito de conocimiento técnico, práctico. ¿Qué significa que algo sea una válvula? Una válvula es una herramienta o es un dispositivo que tienen algunas maquinarias que sirven para liberar presión. Es decir, cuando la presión que se acumula dentro del objeto es demasiado grande y corre riesgo de explotar o de generar algún tipo de lesión o daño, la válvula se abre y eso libera la presión y por lo tanto prevenimos la explosión y prevenimos la crisis. Bueno, ¿qué pasa con esto de no controlar la moral y las buenas costumbres? No controlar la moral y las buenas costumbres es la manera que tiene el derecho de decirnos no es que vale todo y dentro de lo que no vale es ir en contra de la idiosincrasia. ¿Quién controla qué es la idiosincrasia? ¿Quién controla lo que es moral y buenas costumbres? Los jueces. Y ahí a mí me genera un grado de incomodidad bastante grande pensar que algo tan importante como qué puedo hacer y qué no puedo hacer según la moral y las buenas costumbres está decidido por un grupo de personas que tienen sus propias ideas, sus propias ideologías y que históricamente, lamentablemente, son ideologías bastante conservadoras, ¿no? Hoy en día hay un despertar de jueces activistas y de jueces con opciones bastante interesantes, pero en términos generales, lamentablemente, hay una tendencia judicial al conservadurismo. Entonces, esto sirve para cosas que, si bien fuesen lícitas, generan tanta tensión en la humanidad y tanta tensión en la sociedad que nos permitirían generar esta disolución del caso. Por ponerles un ejemplo, aunque hoy en día ya está prohibido, hoy en día está prohibida las casas que reciben prostitución, cosa que me parece perfecto porque es un ámbito que se presta mucho para un delito tan complejo como la trata de personas, pero la prostitución en sí misma no está prohibida. Ahora, lo que sí se prohíbe es la prostitución, lo que se conoce como prostitución escandalosa, y se prohíbe como una contravención acá en Catamarca. Es decir, una cosa menor que lo termina resolviendo la municipalidad, ni siquiera llegamos a la provincia, no llegamos a los juzgados. Ahora, supongamos que de repente yo me dedique a trabajar, alquile un lugar para ejercer la prostitución cuentapropista, y cuando se entera el dueño de que yo estoy ejerciendo la prostitución contrapropista, eso lo indigna y dice que no, que eso está mal, esta persona no debería hacer eso, y mete mucho de su moral y sus buenas costumbres. Entonces pide la nulidad del acto. Y tal vez esto trascienda y tal vez genere marchas en contra mío acá en el barrio, y decir, no, este gigoló que viene acá y ensucia el barrio, y genera toda una tensión que si el juez no tuviese esta herramienta tendría que decirle al hombre, buen hombre, la nulidad de este contrato no se puede porque no hay nada ilícito en lo que está haciendo el caballero, rescinda el contrato, haga otra cosa, páguele una indemnización al muchacho este si lo quiere echar, pero por nulidad no lo va a echar. ¿No? Y el tipo se va a indignar y la gente lo va a salir a escrachar al juez, etc. Entonces, la idea de no controlar la moral y las buenas costumbres como que un poco viene a salvaguardar esa idea de lo que podríamos llegar a decir paz social, de no andar permitiendo cosas muy rupturistas. Se me ocurre que de repente yo alquilo toros para hacer tauromaquia acá en Catamarca. Y como Catamarca no es una nación torera como España, y como ni Argentina es, y en términos generales la pregunta es, ¿yo tengo derecho a comprar un toro? Sí. ¿Tengo derecho a matarlo? También, porque para el derecho los animales son cosas. Bien. ¿Puedo hacer tauromaquia? Y no sé, porque en un acto de crueldad tenemos una ley de crueldad que eso lo haría, ¿cómo se llama?
lo haría ilícito, pero por él que yo les digo, no, bueno, no voy a hacer todo el acto de tortura del toro, lo único que voy a hacer es torearlo un par de veces y cuando se canse lo mato directamente, sin crueldad animal. De ahí capaz que el juez diga, pucha, no está prohibido. Y se queda a pensar y la respuesta es bastante más sencilla. Argentina no es un país cuyas buenas costumbres permitan algo como el entretenimiento a costa de los animales, a pesar de que existan las peleas de gallos, que eso es bastante cuestionable también, bastante torturante también. Entonces, tranquilamente el juez puede declarar la nulidad del acto sin ningún tipo de intervención, petición ni nada, pedir que se devuelvan los toros, que me devuelvan a mí la plata, sobre la base de plantear que el alquiler de toros para tauromaquia es contrario a la moral y las buenas costumbres argentinas. Y no estaría equivocado. Entonces es una válvula que tenemos para situaciones en las que no las podemos arreglar por otro lado y podríamos apelar a esto para evitar actos demasiado rupturistas o actos que de dudosa moralidad, pero que desde el punto de vista jurídico podrían llegar a parecer legales. El último caso, la afectación a la dignidad humana, es una cosa súper interesante. Se añade sobre la base de esta nueva concepción jurídica, no concepción filosófica, porque la concepción filosófica del humanismo existe hace mucho. Es decir, bueno, no podemos permitir que el eje del derecho deje de ser la persona. Entonces, esta idea de evitar afectar la dignidad humana tiene muchas aplicaciones prácticas, como ser la prohibición de contratos que de alguna manera expongan al sujeto a convertirse en objeto de una relación jurídica. Se me ocurre el alquiler de mi persona como para vientre, ¿no? El alquiler de vientre que a mí me genera muchas dudas, porque por un lado me parece perfecto que se permita y que forma parte de la autonomía de la voluntad y que generaría una aplicación más equitativa de las técnicas de reproducción humana asistida, pero por otro lado también pienso que la persona convierte su cuerpo y sus habilidades fisiológicas en un medio y no en un fin en sí mismo. Entonces el humano pasa a tener una razón instrumental que me pone un poquito los pelos de alerta, de decir, no sé si esto está bien. Además de la posibilidad de que se convierta en una nueva forma de explotar mujeres, ¿no? Eso es otra cosa que me levanta las alertas. Por poner un caso en donde se aplicó directamente esto, en el caso Manuel Buckenheim contra Francia, Manuel Buckenheim era una persona con dwarfismo, una persona con enanismo, que trabajaba de ser lanzada contra objetos contundentes en el circo, ¿no? En Europa, desde lo que es la bufonización de la discapacidad allá por la Edad Media, los circos tienen prácticas bastante desagradables en las que explotan las condiciones de discapacidad de las personas y las convierten en un objeto de ridiculización o de bufonería. Eso es lanzamiento de enano. Han visto la película El Lobo de Wall Street, el tipo contrata un enano, lo tira contra un blanco, bueno, todo el mundo se ríe, todo el mundo... Bueno. Un día Francia decide prohibir eso. Es decir, que ningún circo francés se permita la práctica de lanzamiento de enanos. Y Manuel Buckenheim, que trabajaba de eso, le pide al Estado francés autorización para poder hacerlo, porque se quedó sin laburo. Sobre la base de eso, el Estado francés, creo que fue, no sé si fue el Comité de Derechos Humanos del Estado francés o el Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea, porque al ser Manuel Buckenheim contra Francia, creo que fue el Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea, dice no, yo no tengo por qué. O sea, lo que a vos te tiene que garantizar el Estado francés es un trabajo digno, no permitirte seguir exponiendo tu condición y exponiendo tu salud para que se convierta en un medio de divertimento solamente por el solo hecho de que sos una persona con una condición física como es el dwarfismo. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿en qué se diferencia eso de un payaso? Bueno, que el payaso no se basa en su condición de humano para generar el efecto lúdico o el efecto de divertimento, ¿no? El payaso realiza algún otro tipo de despliegue de habilidades, de despliegue intelectual que eso genera. En el caso del pobre Manuel,
el chiste era que era tan pequeño que podía ser arrojado. Entonces eso repelía un poco al Tribunal de Derechos Humanos y dijo no. Condenamos a Francia a darte un laburo, no a permitirte ser lanzado en el circo. Entonces vemos cómo esta idea de afectar la dignidad humana también, por ejemplo, podríamos llegar a pensar en la prostitución, ¿no? Ustedes saben que dentro del feminismo hay corrientes a favor y en contra de la prostitución, porque algunos dicen es un modo de vida que se puede elegir libremente, otros dicen que es una manera de opresión del sistema heteropatriarcal. Entonces la pregunta es, bueno, sobre la base de esta idea de afectar la dignidad humana, ¿podríamos concebir un sistema que regule y que legisle y que haga esto una actividad en blanco como la prostitución? ¿O estaríamos violentando las cláusulas de afectar la dignidad humana? ¿No? Lo mismo con la subrogación de vientre, lo mismo, bueno, lo del enanismo me parece que ya está muy claro el ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa con esta cláusula, súper interesante porque es un agregado que tiene el Código Civil y Comercial que no tenía el Código de Vélez. Todo lo demás, todo sobre la licitud, la posibilidad, no controla a las buenas costumbres. Busquen el autor más viejo que encuentren Salvat y van a decir lo mismo que Espota, y va a decir lo mismo que estoy diciendo yo, porque son cosas que vienen desde el derecho romano, así que no va a haber ningún tipo de problemas. Bien, si el objeto tiene algún tipo de efecto, es decir, es ilícito, es contrario a las morales, las buenas costumbres, etc., el acto jurídico no es válido, es decir, no provoca efectos, y ya vamos a ver qué pasa cuando el acto jurídico no provoca efecto. Con respecto a la causa, esto ha sido una gran discusión a lo largo de toda la vida, ¿no? El objeto de la relación jurídica, si queremos caracterizarlo, es son los derechos que surgen y son lo que las partes están buscando, ¿no? Es la consecuencia jurídica que las partes están buscando. Entonces, bien, la causa se entiende como aquello que las partes están buscando, ¿no? La finalidad. No vamos a hablar de que causa tiene varios significados y que Aristóteles le daba 4 significados, porque acá no hay discusión. La causa como elemento de validez del acto jurídico es la causa fin. No, nadie está discutiendo eso. Lo que se discutía hasta antes del 2015, que el código incorpora esto, es si la causa era útil. ¿Por qué? Porque si yo les digo la finalidad de, bueno, ¿por qué vos vais a comprar la gaseosa? Bueno, porque quiero comprar la gaseosa. Porque quiero adquirir derecho real de dominio sobre la gaseosa y porque me quiero tomar algo fresco. Bueno, respecto de lo que busco jurídicamente, adquirir el derecho de propiedad sobre la gaseosa, me parece que el objeto ya lo cubrió, ¿no? Cuando analizamos el objeto, dijimos, bueno, sí, adquirir derecho sobre esta cosa es mueble, no registrable, lícita, bien, está posible, sí, contrario a las morales, buenas costumbres, no, bien, perfecto, listo, válido. ¿Por qué lo tendría que volver a analizar acá en la causa? Ese era el argumento de los anticausalistas, que separaban la idea de la causa fin en una causa fin objetiva y en una causa fin subjetiva. Y decían lo siguiente: la causa fin objetiva ya la tratamos cuando tratamos objeto, entonces es inútil. Pero yo les dije que además me quería comprar la gaseosa porque me quería refrescar, quería tomar algo rico, etc. La pregunta es, ¿esos motivos internos, personales y absolutamente subjetivos le deberían importar al derecho? ¿No? Lo que decían los tipos es, ¿por qué al derecho le va a importar de que vos te compraste la gaseosa porque iba a venir un amigo a tomar algo y tu amigo te canceló? ¿Por qué vos vas a tener, sobre la base de eso, ir y decirle al kiosco, mira, sabes que yo te lo había comprado porque iba a venir un amigo y como no vino, quiero que me devuelvas la plata? ¿El kiosco tiene por qué tolerar eso? ¿El kiosco sabía que ustedes se compraron una gaseosa para tomar con un amigo? Entonces eso decían los anticausalistas, decían, o la causa es inútil porque ya se trató en otro elemento, o irrelevante porque no es jurídicamente válido, no es jurídicamente relevante. Pero si bien ese argumento parece ser bastante sólido, había situaciones en las cuales la finalidad subjetiva sí se desprendía del acto, sí había una
una evidencia en el acto, en la causa final del acto jurídico, y por alguna razón se frustraba. Si yo voy a alquilo un lugar para boliche en la Galíndez y Jalil prohíbe poner boliches en la Galíndez, no me va a poder decir el tipo que me alquiló que él no sabía que yo quería poner un boliche en la Galíndez. Entonces, sobre la base de eso hay un antecedente muy famoso que lo relato en otro video y lo relato en miles de videos porque es una anécdota súper graciosa sobre unos alquileres de unos balcones durante la coronación, no me acuerdo si de Enrique VIII o algo por el estilo. La gente pagó fortunas por el alquiler de los balcones por donde pasa el cortejo real entre el Palacio de Buckingham y la Abadía de Westminster, en donde se hace el ungimiento del rey de Inglaterra. La cuestión es que al rey le dan paperas y se suspende el desfile y le hacen un ungimiento privado. La cuestión es que cuando va la gente a pedir que se le devuelva la plata, los miles de dólares que había en balcones, los dueños de los balcones dicen: ahí está el balcón, podés usarlo las 2 horas que ya habíamos quedado que las ibas a usar. Y evidentemente, si no va a estar el desfile, no me interesa estar 2 horas en tu balcón tomando mate. Entonces, claro, hace eso, se declara la nulidad de esos actos por frustración de la causa fin, y aparece más en el nivel internacional esta idea de, bueno, hay algunas situaciones en las que sí, la causa final subjetiva es importante. Razón por la cual nuestro código decide incorporar la causa fin subjetiva como los motivos por los cuales las personas realizan el acto jurídico y otorgarle un criterio de elemento de validez o de requisito de validez siempre y cuando la finalidad se desprenda del acto o sea expresamente incorporada. ¿No? Si yo pongo una expresión, yo voy a comprar una casa porque me estoy por casar y logro, no sé cómo, pero logro meter en el contrato una cláusula que diga: esta casa es para habitar con mi esposa. Si el matrimonio se cancela o se posterga por tiempo indefinido, este acto va a quedar sin efecto. Supongamos que el que me la vende se anima a meter esa cláusula, no creo. Yo podría llegar a decir que el acto es inválido si logro demostrar esta situación en la que la causa fuente se me cae, la causa fin se me cae. Raro, pero está bien. Vamos a colocar. El último tema es la forma. ¿Qué pasa con la forma? Todos los actos tienen de alguna manera una forma, pero en términos generales nuestro derecho es aformalista. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir que cualquier acto jurídico adquiera la forma que guste, ¿no? Cuando yo voy a comprar gaseosa utilizo la forma oral. Cuando voy a comprar una casa utilizo una forma escrita. Bueno. Pero hay algunos actos a los que el derecho les va a exigir una formalidad. Esos actos a los que se les va a exigir una formalidad es lo que se conoce como solemnes o actos formales. Dentro de las solemnidades tenemos 2 tipos de solemnidades: las absolutas y las relativas. No me voy a parar mucho tiempo acá. ¿Por qué? Porque tenemos toda una unidad aburridísima sobre formas de los actos jurídicos, así que prefiero decirles, bueno, no se preocupen, esto lo vamos a ver en el próximo video. En el próximo video voy a terminar esta unidad porque es una unidad bastante larga. Esto lo vamos a ver en el otro video. Y prefiero ahora cerrar un tema para ya así poder cerrar la clase. Entonces, la validez de los actos jurídicos, lo que se voy a decir es que la validez de los actos jurídicos en los actos solemnes está ligada al cumplimiento o no de la forma que el derecho nos exige. Entonces, bien, ya tengo un acto y ya sé que es válido. La pregunta que me queda, o la respuesta que me queda responder es: ¿qué acto es? Y para eso nosotros vamos a utilizar la categoría de elementos.
A la hora de calificar al acto, nosotros vamos a diferenciar los elementos esenciales, que acá nuevamente, si ustedes van al libro y ven elementos esenciales, les van a decir sujeto, objeto, causa y forma. Nosotros no usamos eso, nosotros decimos que los elementos esenciales, ¿qué son? Son aquellos que hacen que un determinado acto sea ese acto. Y eso depende de cada acto jurídico. En una compraventa, los elementos esenciales de la compraventa son el consentimiento, como todo contrato, la cosa que se da en venta y el precio que se paga como compra. Si yo no tengo consentimiento, precio y cosa, yo no tengo un contrato de compraventa, tengo otra cosa. En el matrimonio son elementos esenciales, el consentimiento, es una forma esencial también la realización ante un funcionario público y también es elemento esencial, podríamos decir, la ausencia de impedimentos. Si no hay, si hay una situación con impedimento, en realidad me parece que ahí iría por la capacidad de los sujetos. Pero bueno, un consentimiento, si no hay consentimiento, no es una situación, no es ¿cómo se llama? Un matrimonio, es otra cosa. O en todo caso va a ser un matrimonio inválido. ¿Por qué? Por el problema en el objeto, por el problema del sujeto, por el problema de la voluntad. Bueno, tenemos un montón de maneras de atacarlo. La filiación, ¿cuáles son los elementos esenciales de la filiación? Bueno, el vínculo que puede estar conformado por la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida o la adopción. La dualidad de partes, bueno, todo eso va a variar de acto en acto. ¿De dónde sacamos esto? ¿Por qué ustedes no van a leer esto en el libro este? Porque esta es la estructura con la que se analizan los contratos. Y desde acá una advertencia o desde acá una recomendación de alumno. El profesor Krug, además de ser profesor de Derecho Civil, es profesor de contratos y un fanático empedernido de los contratos. Razón por la cual trae esta herramienta, que es el análisis calificativo por elementos esenciales, naturales y accidentales, que a mí me parece válida, pero que funciona mucho mejor con los contratos que con otras figuras como el matrimonio, en donde la idea de elementos esenciales está un poquito más desdibujada, o sea, no sabría decir si los testigos y el funcionario público en un matrimonio son requisitos formales o elementos esenciales. Entonces, en cambio, los contratos es muy claro esto, muy claro, ¿no? Como les dije en el contrato de compraventa, si no tengo consentimiento es una expropiación. Si no tengo cosa y solamente me dan plata es una donación. Si cambio cosa por cosa es una permuta. Sí, bueno, tenemos toda una serie de cambios que podemos hacer que transforman a la figura. Lo importante de esto, y es tal vez lo que en donde nos vamos a sentar un poquito más, son los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos naturales son aquellos que sin ser esenciales están en el acto, están naturalmente en el acto. Pero a diferencia de los esenciales, se pueden sacar. ¿Cómo se pueden sacar? Voluntariamente. Por ponerles un ejemplo, la garantía que tienen todas las cosas que uno compra. Cuando uno compra una cosa en Ribeiro, bueno, no vamos a Ribeiro porque sería de consumidor, bueno, sí, si yo le compro, qué bacana eso. Yo soy una empresa, soy Clavos SRL, y compro una tonelada de acero para clavos. Si lo que a mí me llega es un acero de peor calidad, pues yo pedía acero 1000 y me llegó un acero 0950, no, bueno, qué sé yo, en realidad,
Sí, me llegó un 52.90 y yo quería un 5100, qué sé yo, las cosas de los aceros, cuáles son mejores para los tornillos todavía no lo sé, por algo todavía no tengo clavos SRL, pero de repente yo tengo garantía de que ese acero me va a servir, que tiene una resistencia X, yo tengo toda una garantía de que ese acero me va a funcionar. O compro una herramienta, compro una máquina que tengo la garantía de que va a hacer esto, que anda bien, etcétera. Si dentro de los 3 meses se me rompe, yo voy, llamo al tipo, garantía, devuelvo la cosa, me dan una nueva, me arreglan la cosa y si es inarreglable me devuelven la plata. Yo puedo renunciar a eso. Podría renunciar a eso a cambio de un precio, obviamente, pero puedo renunciar a eso y no va a dejar de ser una compraventa. Eso es lo que se conoce como garantía por vicios redditorios, y la renuncia por la garantía de los vicios redditorios genera unas consecuencias bastante interesantes que vuelven aleatoria la cuestión, ¿no? Si yo renuncio a la garantía, puede que funcione un año, puede que funcione 2 años, puede que funcione un mes y pierdo el derecho a quejarme. Obviamente espero que si voy a andar renunciando a eso y espero que haya algo a cambio. Los elementos accidentales, en cambio, los elementos naturales van a variar de acto en acto, ¿no? La mayoría de los contratos tiene garantía de vicios redditorios, pero, o sea, ¿por qué no les pude dar el ejemplo de Ribeiro? Porque la idea de sacarlos voluntariamente y de renunciarlos está muy limitada en algunas relaciones jurídicas en donde hay mucho poder de un lado y no del otro, como las relaciones de consumo. Los elementos accidentales no están en el acto. Pero se pueden añadir voluntariamente. ¿Qué son los elementos accidentales? Son aquellos que me van a dar algún tipo de modalidad a la hora de cómo se va a desempeñar el derecho del acto jurídico, el nacimiento, la modificación o la extinción del derecho, y son el plazo, la condición y el cargo. Ya va. Bien. El plazo consiste en ligar los efectos de un acto jurídico a un hecho futuro. Cierto. Esta certidumbre no quiere necesariamente decir que yo sé cuándo va a pasar, pero hay algo que estoy seguro, va a pasar. Entonces, puedo tener certidumbre de cuándo va a pasar, como por ejemplo ponerle una fecha, ¿no? El 15 de cada mes, o puedo tener certidumbre de que va a pasar, pero no sé cuándo, como por ejemplo mi muerte. Vení, Kurama, vení. Disculpen que está acá llorando mi gatita. Quiere que le doy de comer. Bueno. Bien. Ese es el plazo. Tenemos plazos ciertos, plazos inciertos. Los plazos inciertos no quieren decir que yo no sé si va a pasar o no. Lo que quiere decir el plazo incierto es que yo sé que va a pasar, pero no sé cuándo. La muerte es el mejor ejemplo que pueden dar. La próxima lluvia, que a pesar de que no lo parece, hasta ahora no ha pasado que no llueva más. ¿No? Bueno. La condición, en cambio, también consiste en superditar los efectos de una relación jurídica al futuro, a un hecho futuro, pero este hecho futuro es incierto, es decir, que no sé si va a pasar o no. Puede ser que un determinado equipo gane, puede ser... Perdón, tuve que interrumpir porque estaba muy mala gata. Un hecho futuro incierto que yo no sé si exactamente va a ocurrir o no, como el resultado de un determinado partido o de una determinada elección, como un determinado nacimiento, ¿no? Yo no sé si durante el próximo año va a nacer alguien o no. Suelo poner de ejemplo que le doy la casa a mi hermano con la condición de que no nazca ningún hijo, ¿no? En el momento en el que nazca mi hijo me tiene que devolver la casa, ¿no? Por poner un ejemplo que ocurre en la realidad
y de una condición. No sabemos si va a ocurrir, si van a ser mi hijo o no. El ejemplo que lamentablemente suelen utilizar los libros es si te recibís, ¿no? Porque si bien yo estoy seguro que ustedes se van a recibir y estoy muy contento que eso ocurra y sé que algunos se van a recibir más rápido y otros más despacio, pero que se van a recibir, lamentablemente, estadísticamente, no podemos decir que es un hecho seguro, no podemos decir que es un hecho inexorable. Tanto el plazo como la condición pueden hacerle dos cosas a los hechos, a las situaciones. Pueden suspenderlas, es decir, que los efectos del acto jurídico no se produzcan hasta que ocurra el hecho del plazo o hasta que ocurra el hecho de la condición, que en este caso sabemos que eventualmente va a ocurrir y en este caso no lo sabemos, o resolutiva. Es decir, que el acto jurídico genera efectos hasta el cumplimiento del plazo o hasta ocurrida la condición. Por ponerles un ejemplo, en un contrato de alquiler común hay una serie de plazos, hay varios plazos, hay algunos suspensivos y otros resolutorios. El pago del alquiler, por ejemplo, es un pago suspensivo. Se suspende, o sea, yo voy a tener que empezar a pagar a partir del 1 de cada mes. El 1 de cada mes nace el derecho de la otra persona a cobrarme. Pero al mismo tiempo hay un plazo resolutorio que es el de 2 años, actualmente 3 años del alquiler. Es decir, cumplidos los tres años, el contrato de alquiler deja de generar efectos. Entonces tenemos varios plazos suspensivos de un mes entre cada uno del pago de las cuotas y un gran plazo resolutorio. Como condición, ahí yo les dije el de mi hermano, ¿no? Yo le doy la casa a mi hermano y si llego a tener un hijo, me la tiene que devolver. Es una condición resolutoria. ¿Por qué? Porque él va a tener un efecto jurídico que es el nacimiento de su derecho sobre la casa y ese derecho sobre su casa se va a resolver y va a finalizar si ocurre la condición. Bien. Estos dos son bastante parecidos, hay que tener en cuenta esa gran diferencia, ¿no? En la condición yo no sé si la cosa va a ocurrir, en el plazo yo estoy seguro que la cosa va a ocurrir, no siempre sé cuándo, pero estoy seguro que va a ocurrir. Ahora, con respecto al cargo, que eso ya es una cosa totalmente distinta, la idea es superditar la validez o sea, decir, bueno, el acto jurídico va a ser válido si se hace un pequeño accesorio, una prestación accesoria. Es decir, que para que el derecho sea válido y sea firme, yo tengo que hacer una prestación accesoria. Se sobreentiende que esa prestación accesoria no puede superar los beneficios a los que accede la persona sobre la cual recae el cargo, ¿no? Si a mí me donan 1.000 pesos con cargo de construir una estatua que valga 10.000 pesos, yo no acepto el cargo, ¿no? Entonces, la idea cuál es, que el no cumplimiento de los cargos genera un cargo que suele ocurrir, por ejemplo, suele plantear es si yo, bueno, alguien me puede llegar a hacer una donación a cambio de que yo le dé que yo pase todos los días a visitarlo o que yo cuide de esa persona, ¿no? Podemos hacer un contrato en el cual yo me comprometo a cuidar de esa persona a cambio de una donación, lo que se conoce como donación con cargo. Si yo no cumplo con mi parte, el acto jurídico se cae y hay una invalidez del acto jurídico. Entonces, bien, con eso nosotros terminamos la primera parte de esta unidad y nos queda una segunda parte que es bastante sencilla. Hay ahí unos temas que me gustaría tratar en específico, razón por la cual nos vamos a demorar posiblemente 1 hora más, ¿no? Yo sé que no tienen tiempo, que están en eso y que ustedes dicen, bueno, pucha, 1 hora más en esto, 1 hora más en formas, son 2 horas, 1 hora más en vicios propios, son 3 horas, y 1 hora más en ineficacia, ¿no? Nos quedan 4 horas de clases más allá de esta, ¿no?
Es bastante, sobre todo teniendo en cuenta el que se viene el parcial y que el fin de semana, etcétera. Nos quedan 9 días. Yo voy a tratar de grabar al menos otra hora hoy, cosa que nos quede muy poco para finalizar con la materia, y que ustedes tengan tiempo de ver todos los videos y de hacerme consultas antes del parcial. Así que bueno, espero que haya quedado claro. No se dejen confundir por las diferencias entre el programa y el libro. En términos generales, todo lo que está en el programa está en el libro, solo que hay que buscarlo y hay que tal vez hacerle un par de puntadas para que calce bien. Pero no se preocupen y no se angustien al respecto. Así que bien, espero saber de ustedes pronto y cualquier cosa nos vemos en el próximo video.